Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a hacer ahora los problemas del capítulo 6. Son muy parecidos a los que estábamos resolviendo, pero ahora les vamos a agregar una cosa que se llama fricción o fuerza de fricción. Entonces, permítame, lo voy a hacer con un ejemplo, yo creo que es lo más conveniente, y conforme vayamos necesitando los conceptos, pues los iremos agregando. Entonces, es muy parecidos a los problemas que estábamos haciendo anteriormente. Bueno, entonces, si me permiten, voy a compartir mis problemas. Entonces, aquí están los problemas, ¿no? Que son del capítulo 6. Bueno, déjenme hacerlo más grande. Bueno, entonces vamos a resolver, por ejemplo, el 3, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es la mayor aceleración a la que puede llegar un corredor si el coeficiente de fricción estático entre los zapatos y el camino es de 0.95? Bueno, entonces vamos a explicar un poquito qué es eso de la fricción. Entonces, si me permiten, si me permiten, voy a poner aquí la fecha. Ay, perdón, aquí ya me enredé. Ok. Entonces, permítame, por favor, voy a dejar de compartir y voy a poner mi pizarrón. Listo, ya está. Perdón, compañeros. Disculpen, es que luego la cosa no va a acomodar. Bueno, entonces estamos a 25 de 03 del 22. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso de la fuerza de fricción? Ok, entonces vamos a ponerle esta parte, fuerzas de fricción. Bueno, obviamente la fricción pues es un concepto o un fenómeno físico muy importante, dado que sin la fricción que tendrían nuestros zapatos con el piso, pues no podríamos caminar, ¿verdad? Entonces no podríamos, digamos, subir escaleras, ¿no? Al principio, digamos, el hombre no pudo haber tenido fuego, ¿no? Frotando dos objetos. Sí, entonces es un fenómeno físico pues muy importante, ¿verdad? Entonces, básicamente en física, cuando calculamos las fuerzas de fricción, podemos calcularlo de diferentes maneras. Entonces, podemos suponer que la fricción es proporcional a la velocidad, al cuadrado de la velocidad, por ciertas relaciones, si estamos de acuerdo con temperatura se puede relacionar, con viscosidad o cosas así de los que tengan los fluidos. Entonces, básicamente, digamos, para un objeto mecánico, ¿sí? Vamos a definir la fricción en términos de unos coeficientes que se llaman coeficientes de fricción, valga la redundancia, ¿no? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, un objeto, que lo voy a dibujar, un objeto de masa m, ¿sí? Entonces voy a considerar un objeto que tiene una masa m, le voy a poner masa mayúscula, y obviamente las superficies, ¿no? De los objetos o del piso, pues no están lo suficientemente planas o pulidas para que no presenten cierta rugosidad, y esa rugosidad a su vez pues me va entonces a producir una fuerza de fricción. Entonces, obviamente las fuerzas de fricción siempre se van a oponer a los movimientos. Entonces, si este objeto lo quiero desplazar hacia la derecha, si estamos de acuerdo, entonces vamos a decir que este objeto tenga una cierta velocidad u hacia la derecha, entonces va a existir que una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que la voy a dibujar así, así, así como onduladita, como si fuese una cola de ratón, valga la expresión, y esta fuerza de rozamiento, le voy a poner FR, pues se está oponiendo a mi movimiento, ¿sí? Y entonces hay una manera de calcular esta fuerza de rozamiento, digamos que es la manera tradicional, ¿no? No sé quién la introdujo, la verdad, pero
en realidad creo que no es muy importante. Creo que fue Newton, pero no estoy seguro. Entonces dice que la fuerza de rozamiento es igual a mu o proporcional a la fuerza normal, a la reacción normal que ejerce la superficie sobre el objeto. ¿Qué significa esta normal? Ya la hemos dibujado anteriormente, entonces, pero vamos a explicarlo nuevamente. Entonces vamos a considerar entonces que este objeto, si tiene una masa, obviamente va a tener un peso. Y entonces, si quitáramos la tabla o la superficie en donde está soportado este bloque, obviamente este bloque caería. Entonces, ¿qué significa? Que la superficie está ejerciendo una reacción normal o una fuerza normal sobre el objeto. Y entonces vamos a dibujar la fuerza normal, ¿sí? Como perpendicular a mi superficie y le voy a llamar que es la reacción normal o la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque. Y entonces de esta manera, utilizando esta reacción normal, pues decimos que la fuerza de rozamiento es proporcional a esta fuerza normal. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Entonces es lo que me está indicando esta relación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros colocamos un objeto o colocamos nuestra mano, vamos a suponer, ¿no? Colocamos aquí nuestra mano sobre este objeto, obviamente va a tener más presión, valga la expresión, sobre la superficie. Y al tener más presión sobre la superficie, pues entonces se va a incrementar, ¿qué? La fuerza de rozamiento. ¿Sí? O por el contrario, ¿no? Si nosotros alzamos este objeto, ¿no? Con nuestra mano, lo alzamos, ¿sí están de acuerdo? Alzamos este objeto, entonces, pues la reacción normal va a disminuir y por lo tanto va a tener menos fricción. Entonces, podemos hacerlo de distintas maneras, ¿no? Entonces, si le colocamos una fuerza o con nuestra mano lo presionamos hacia la superficie, es razonable que va a tener más presión. Si por el contrario, no, este, levantamos nuestro objeto, entonces este objeto va a tener entonces menos fricción, ¿no? Entonces déjenme dibujar otra vez la manita. Entonces, como colocamos aquí nuestra manita, ¿sí? Este es el dedo pulgar, y lo levantamos, ¿no? Si lo levantamos, entonces va a ejercer ¿qué? Menos presión normal y va a tener entonces como consecuencia pues menos fuerza de fricción. ¿Sí están de acuerdo? Entonces por eso es ese concepto de decir que la fuerza es proporcional a la reacción normal, ¿sí? De la superficie. Entonces obviamente si el objeto no tiene peso, pues no va a tener reacción normal. ¿Sí estamos de acuerdo? Y al no tener reacción normal, pues no va a tener ¿qué? Fricción. ¿Sí están de acuerdo, no? Entonces ese es el concepto entonces que estamos introduciendo para la fuerza de fricción, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es este coeficiente? ¿Si estás de acuerdo cómo va a ser este coeficiente? Bueno, este coeficiente que está aquí, le vamos a llamar coeficiente de fricción, ¿sí? Sí, coeficiente de fricción, si estamos de acuerdo, ¿no? Perdón, déjeme ver si se llama coeficiente o índice de fricción. La verdad da lo mismo, que es coeficiente, ¿no? De fricción. Y entonces, estos vamos a tener dos coeficientes de fricción. Uno que es el mu s y uno que es el mu k. Este mu s viene de la palabra estática y este viene de la palabra cinetic, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Entonces, este es el coeficiente estático de fricción y este sería el coeficiente dinámico de fricción. Bueno, ¿cuándo uso el estático y cuándo uso el cinético? Bueno, seguramente ustedes recordarán una película muy bonita que se llama la de Colmillo Blanco, ¿no? Una película de Disney. Entonces, en esa película, pues se narra la historia de un perro, un perrito, que lo maltrataban mucho, ¿no? Pero era un perro muy fuerte, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, pues estos señores, eh, gambusinos que estaban por Alaska, pues hicieron una apuesta, ¿no? A que el perro, tenía la suficiente fuerza como para mover un trineo cargado, ¿sí? Obviamente, pues el trineo estaba enterrado en la nieve, ¿no? Entonces imaginen ustedes que esta es la superficie de nieve y aquí está el trineo, ¿no? Entonces aquí está el trineo
cargado, ¿no? De mercancías, de cosas que usaban. Entonces imaginen aquí un trineo supercargado de cosas y pues nieve, ¿no? Cubriendo, pegado, ¿no? La nieve por las bajas temperaturas, pues se congela, ¿no? La superficie del trineo. Y entonces, pues para moverlo inicialmente, pues se necesita una fuerza muy grande, ¿no? Entonces, aparte del peso que tiene, aparte está como pegado a la superficie. Y entonces, obviamente, la fuerza que se necesita para mover este objeto, pues es mucho más grande que si, por ejemplo, que estuviera sobre el mismo hielo, ¿sí? O la misma nieve, pero sin estar sujeta a la superficie. ¿Sí? O cuando una vez que se mueve el objeto o se mueve el trineo, obviamente pues ya va a ser más fácil seguirlo moviendo. El problema es, digamos, darle ese movimiento inicial o despegarlo de la superficie. Entonces, de tal manera que cuando surge esta situación, entonces obviamente para despegar, la fuerza que tengo que aplicar, ¿sí? Para inicial, vamos a decir, para despegarla, entonces esta es la fuerza para eh, despegar, valga la expresión, ¿no? Despegarlo de la superficie, ¿sí? De despegar, ¿no? Obviamente va a ser que mucho mayor que, o mayor que una fuerza ya de movimiento, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Entonces es lo que observamos, ¿no? De lo que teníamos en la película, ¿no? Entonces el problema era despegar el trineo. Ya una vez que se despegó el trineo, pues ya resulta más fácil moverlo, ¿no? Y pues sobre todo para el pobre perrito, ¿no? Que pues, por muy fuerte que fuera, pues esto pesaba mucho más que el perro, entonces tenía que tener mucha fortaleza y fuerza para poderlo mover. Y entonces, de este hecho experimental, de que la fuerza para despegar el trineo, pues, que es mayor que la fuerza de movimiento, entonces, pues observamos que obviamente entonces el coeficiente de fricción estático, pues va a ser mayor que el coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? Y ambos coeficientes van a ser siempre menores que 1. Si estamos de acuerdo, entonces el mu s es menor que 1, de la misma manera que el mu k es menor que la unidad. Ya cuando se tenga un coeficiente de fricción de 1, pues ya prácticamente el sistema está soldado o atornillado, ¿no? Entonces ya es como muy complicado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces es básicamente entonces la idea. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las fuerzas de fricción? Mediante esta relación. ¿Sí? Decimos que la fuerza de rozamiento de fricción es proporcional a la reacción normal de la superficie, estamos de acuerdo, y esa proporcionalidad la vamos a conocer como coeficiente de fricción. Vamos a tener dos coeficientes de fricción, el estático y el dinámico. Ambos son menores de la unidad, ¿sí? Y el estático es ligeramente mayor que el dinámico, por el concepto de que tengo que, y me va a costar más trabajo iniciar un movimiento con fricción, que una vez ya iniciado el movimiento, pues entonces ya necesito o requerimos un poquito menos de fuerza, ¿sí? Y este sería entonces el concepto de la película esa de Colmillo Blanco, ¿no? De Disney, ¿no? ¿Sí? Entonces es básicamente la teoría que necesitamos. Entonces, cuando tenemos dos superficies, entonces una manera sencilla, ¿no? De calcularla es a partir de esta relación, ¿no? De que la fuerza de fricción o de rozamiento es proporcional a la reacción normal que ejerce la superficie. ¿Sí, compañeros? Entonces, muy simple, ¿no? Bueno, entonces voy entonces a resolver el problema 3, que ya habíamos dicho, ¿no? Que nos decía más o menos cuál era la aceleración a la que puede llegar un corredor cuando nos da un coeficiente de fricción estático. Ahora sí entendemos, ¿no? ¿Por qué estático? Porque va a iniciar un movimiento, ¿no? Una vez que inicia ese movimiento, ¿sí? Pues ya necesita menos, valga la expresión, menos agarre en sus zapatos para correr. Obviamente el agarre o la fricción que tenga entre el zapato y el piso, pues debe de ser grande, ¿no? Para que no resbale, si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces debe de ser, digamos, de un hule suavecito, ¿no? Para que se agarre o tenga mucha fricción con el piso y pueda tener mucho impulso inicial para que pueda tener una velocidad inicial o una aceleración inicial grande, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dibujarlo. Entonces permítame, déjenme ponerle que es el problema 3
¿Y están de acuerdo? Ya se me estaba olvidando, ¿no? Entonces voy a dibujar entonces cómo sería la superficie. Vamos a suponer que está corriendo sobre pasto, ¿no? O una superficie así bien parejita. Ahí está. Y voy a dibujar al corredor. Entonces, voy a dibujar al corredor. Entonces, si ustedes me permiten, ese es el corredor. Aquí está la superficie y aquí está su cabeza. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese va a ser mi corredor. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues aquí está el zapato, ¿verdad, compañeros? Vamos a dibujar aquí su zapato. Entonces, si me permiten, déjenme dibujarle un tenis. Si estamos de acuerdo, vamos a dibujarle un tenis. Entonces voy a dibujar aquí el zapato del corredor. Sí, aquí está. Si están de acuerdo, entonces, pues lo que tengo que hacer, como hicimos en los casos anteriores, es hacer un diagrama de cuerpo libre. Eso es importante, ¿no? Tener primero el diagrama de qué fuerzas están involucradas en mi sistema, ¿sí? Eso va a ser muy importante. Entonces, lo que vamos a aplicar nuevamente, así como lo hemos hecho, es la segunda ley de Newton, ¿verdad, compañeros? Entonces decimos que la fuerza, si estamos de acuerdo, es igual a la masa, ¿sí? Por la aceleración, ¿no? Le voy a poner así, o por Mickey Mouse en esta dirección, ¿no? O masa por aceleración, lo que ustedes gusten. Entonces, aunque esta fórmula resulta demasiado conocida, demasiado trivial, dirían, nos está indicando algo importante, ¿no? O sea, no es simplemente decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Es correcto, pero hay que decir un poco más, ¿no? Que la aceleración, por ejemplo, producida en esta dirección, por eso tiene la flecha, es debida a una fuerza en esa misma dirección. O en otra manera, o en otra forma, ¿no? Que si hay una fuerza en una dirección, va a producir una aceleración en esa misma dirección. Eso es lo que me está diciendo la segunda ley de Newton. Pero ahora nuestro conjunto de fuerzas se le va a agregar entonces ahora la fuerza de rozamiento, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Si queda claro, entonces le vamos a agregar una fuerza. Bueno, entonces vamos a hacer una digitalización, ¿no? Así de manera de tipo Robocop, ¿no, compañeros? Pues vamos a decir, si no tienen este inconveniente, que este sea el eje y que este sea el eje X, y este es el origen, ¿sí están de acuerdo? Entonces ya tengo un sistema de referencia. Entonces, ¿qué fuerzas están involucradas en mi problema? Pues primeramente voy a tener que el peso del corredor. Entonces, al momento de iniciar la carrera, todo su peso lo tiene en su zapato. Si estamos de acuerdo, ¿no? Se apoya en el zapato para darse el impulso y lanzarse a correr. Entonces voy a decir entonces que el peso, si el muchacho tiene una masa M, entonces el peso está involucrado al, al momento de, este, de apoyarse, ¿no? Con su pie para impulsarse. Por otra parte, pues va a estar la reacción normal, ¿no? Si estamos de acuerdo, que va a ejercer la superficie, ¿sí están de acuerdo? Entonces voy a dibujar aquí, entonces, ¿qué esta va a ser la reacción normal o la fuerza normal, ¿no? Déjenme ponerla con otro colorcito, ¿no? Para que se distinga. Entonces esta va a ser la reacción normal o la fuerza normal que va a ejercer la superficie. Y porque se va a apoyar, se va a impulsar, ¿sí? Entonces su movimiento va a ser hacia la izquierda, ¿sí están de acuerdo? Entonces, hacia la izquierda va a tener una cierta, ¿qué? Velocidad. Entonces, la fuerza de rozamiento que va a tener va a estar en sentido contrario al movimiento. Entonces, va a haber una fuerza de fricción. La voy a poner en esta dirección. A ver si tengo un color así bien chillante para que se vea. ¿Sí? Entonces, voy a poner que esta fuerza que está haciendo ese color así muy chillante, pues va a ser ¿qué? Mi fuerza de rozamiento. ¿Sí, compañeros? Y entonces, eh, nos pide entonces, ¿no? Que cuál debe de ser la mayor aceleración para que cuando tengo un coeficiente de fricción, un mu estático, si estamos de acuerdo, de punto que era, punto 95, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicar entonces esta ecuacióncita, la segunda ley de Newton, pero lo vamos a dividir por los ejes. Si estamos de acuerdo, entonces vamos a suponer cuánto vale
las fuerzas o cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje y cuáles serían las fuerzas a lo largo del eje X. ¿Sí están de acuerdo? Y aplicamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle así, ¿no? Aunque resulta un poco trillado, sí estamos de acuerdo, pero pues, es conveniente hacerlo, ¿no? Para no equivocarnos. Entonces, como primer paso, pues tenemos entonces, como comentamos, nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto es importante, ¿no? Tener un diagrama. Bueno, y una vez con nuestro diagrama, entonces, pues vamos a decir, por ejemplo, qué fuerzas actúan en el eje X. Entonces ponemos en el eje X y qué va a pasar entonces también en el eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, en el eje X, ¿qué fuerzas actúan? Pues nada más tengo que es la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces vean que va hacia la dirección del eje positivo, entonces le pongo un signo más. Entonces la fuerza de rozamiento es la única que va a actuar en el eje X. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces, a la masa por la aceleración. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque se va a desplazar, ¿no? O sea, la reacción que va a tener, si estamos de acuerdo, va a ser una aceleración hacia el lado izquierdo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces sería conveniente hasta ponerle un signo menos aquí, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en el eje Y? Bueno, en el eje Y tengo la fuerza normal que va hacia arriba, por eso le ponemos positivo, el peso que va hacia abajo, mg, y esto es igual a la masa, pero no se está moviendo a lo largo del eje Y, el movimiento va a ser a lo largo del eje X, entonces esto va a ser 0 y esto es 0, ¿no? ¿Sí? Y de aquí tenemos entonces que la normal, pues simplemente va a ser, ¿qué? El peso del corredor. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Entonces va a ser importante, entonces como comentamos, aquí agregarle el signo, ¿no, compañeros? Porque si se va a mover hacia acá, va a partir del reposo, digamos, entonces debe de haber, ¿qué? Una aceleración en esta dirección, entonces sería un menos A. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Entonces de aquí puedo despejar la aceleración. Entonces, la aceleración es menos la fuerza de rozamiento entre la masa. ¿Sí? Pero ¿cómo calculábamos la fuerza de rozamiento? Mediante esta fórmula. ¿Sí? Entonces decíamos entonces que la fuerza de rozamiento, ¿no? Si estamos de acuerdo, vamos a ponerle aquí, ¿no? Pero la fuerza de rozamiento se calcula como el mu estático, ¿no? Porque va a iniciar apenas el movimiento por la normal, que sería el mu estático, si recordamos aquí, esto sería mg. De tal manera entonces que la aceleración, ¿verdad? Ahora sí, nuevamente, la aceleración es menos el mu s, el mg, entre la masa. Entonces el mu s por la gravedad. Entonces, ¿cuánto valía el estático? Era punto 95, ¿no? Punto 95 por 9.8. Me da más o menos casi uno, ¿no? Entonces sería menos 9.35 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la aceleración que podría tener, ¿no? Entonces, nos preguntaríamos, ¿no? ¿Cuál sería la máxima aceleración? Pues la de la gravedad, ¿no? Es lo que podría alcanzar, ¿no? Para impulsarse así con sus piernas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que ya es bastante, ¿no? O sea, por eso. ¿Y de qué depende? Si se dan cuenta, no depende de su peso, ¿sí? Sino depende del coeficiente de fricción. Entonces depende de la calidad de los zapatos que usen, ¿no? Por eso algunos zapatos tienen como piquitos, ¿no? Los tacos, ¿no? Los famosos tacos, ¿no? Que ocupan para el fútbol, los zapatos de béisbol, ¿no? Para que tengan así el agarre y puedan entonces impulsarse de mejor manera, ¿no? Perdón por el concepto de impulso, ¿no? Ya como que me ando adelantando, ¿no? Pero pues queda la idea, ¿no? Queda la idea, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo entonces, compañeros? ¿Sí? ¿Cómo se aplicó entonces la fuerza de rozamiento en US por la normal? ¿Sí, compañeros? Bueno, pues vamos a hacer otro, ¿no? O sea, vamos a hacerlo con problemas. Entonces, si me permiten, voy a compartir otro problemita. Si voy a poner entonces mi Resnick otra vez, compañeros. Y este fue el problema 3, ¿no? Aquí está el del béisbol, ¿no? Aquí se ven los tacos, ¿no? Que ocupan los jugadores, ¿no? Sí, cuando se barren, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a hacer el 5, el problema 5, si no tienen inconveniente, compañeros, ¿no?
Entonces dice así más o menos, dice, se usa una barra horizontal para sostener un objeto de 75 kilogramos entre dos muros, como se muestra en la figura 24. Aquí está la figura 24, ¿no? Dice, las fuerzas iguales F ejercidas por la barra contra los muros puede cambiarse ajustando la longitud de la barra. O sea que son como esos cortineros, ¿no? Que venden en el centro comercial, que usan para ponerlo entre dos paredes, ¿no? Y se ajusta el tamaño y luego se le da como vueltas, ¿no? O tienen un resorte en medio que se va estirando conforme le da uno vueltas y va ejerciendo presión sobre la pared, ¿no? A eso se refiere con estas dos fuerzas que están aquí, ¿no? Dibujadas, ¿no? Bueno, así lo entiendo, ¿no? Bueno, entonces luego dice, al sistema lo sostiene solamente la fricción entre los extremos de la barra y los muros. El coeficiente de fricción estático entre la barra y los muros es de 0.41. Bueno, obviamente el coeficiente de fricción tiene que ser estático porque yo quiero que esta barra no se mueva, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, no? Ya una vez que se está moviendo la barra, pues va a cambiar el coeficiente de fricción, va a ser ligeramente menor, ¿no? Entonces, por eso es que está ocupando el coeficiente estático, ¿no? Sí, bueno, hay el valor mínimo de la fuerza F para obtener el equilibrio. O sea, para que pueda sostener este objeto de 75 kilogramos, ¿no? Entonces, como ven, es como un cortinero, ¿no? Si estamos de acuerdo. O una barra que se usa en los closets, ¿no? En los closets para detener la ropa, ¿no? Sí, o en los roperos, ¿no? Si están de acuerdo en la barra. ¿Sí? O para hacer una barra de ejercicio, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Cualquiera de esas situaciones, ¿no? ¿Sí queda claro? Aquí como que se alcanza a ver el tornillo, ¿no? Le dan vuelta al tornillo y crece, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a resolverlo, ¿no? Si no tienen inconveniente, entonces vamos a resolverlo. Y voy otra vez a poner mi pizarroncito. Entonces voy a agregar otra página, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí, si no tienen inconveniente. Entonces sería el problema número 5, ¿verdad? Entonces, permítanme, déjenme hacer el dibujo. Entonces voy a dibujar las paredes, ¿no? Entonces son de tabique, ¿no? Les voy a poner así como cafecitas, ¿no? Aquí están las paredes, ¿sí? Aquí están los ladrillos, ¿no? Que está compuesta la pared. Sí, compañeros, eso lo imaginan. Ahora voy a poner la barra, ¿no? Entonces voy a poner aquí una barra. Voy a poner una barra. Aquí está la barra. Ahí está una barra. ¿Sí, compañeras? Obviamente, aquí hay un mecanismo sobre la barra. ¿Están de acuerdo? Va a haber un mecanismo, ¿sí? Algunos tornillos que tengan aquí, de tal manera entonces que esta barra pues va a ejercer una fuerza sobre la superficie. Entonces aquí va a haber una F y aquí va a haber una F que va a ejercer sobre la pared, si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, y entonces sobre esta superficie pues se coloca o se cuelga, ¿no? Se va a colgar, ¿no? Un objeto, si estamos de acuerdo, más o menos así, que va a tener 75 kilogramos, ¿no? Si estamos de acuerdo, estos son 75 kilogramos. ¿Si están de acuerdo? Y nos dice que el coeficiente de fricción en esta superficie, el mu estático, ¿no? El mu estático, el, el estático era de cuánto, dijo, de 0.41, ¿no? Más o menos, ¿no? Punto 41. Ahí ando poniendo 45. Punto 41. ¿Sí, compañeros? Observen que es menor que 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que teníamos, no? ¿Cuál era lo que estamos ocupando? Pues estamos ocupando la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Todavía estamos con la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí están de acuerdo, no? Y entonces, lo que nos dice es que si aplico una fuerza en una dirección, pues voy a tener una aceleración en esa misma dirección. O si tengo una aceleración, es producida por una fuerza en esa misma dirección. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, eso es lo que me está diciendo.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues poner nuestros ejes de referencia, ¿no? Si estamos de acuerdo, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre de esta situación, ¿no? Bueno, entonces si no tienen inconveniente, pues como que ya resulta natural decir que este sea mi eje X, ¿no? Y si este es el X, pues que sea el y aquí voy a tomar esta referencia, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas van a actuar sobre este objeto? Bueno, antes que nada, ¿no? Porque la barra esta está ejerciendo una fuerza sobre la pared, pues la pared, si no estuviera la pared, pues la barra se va a mover hacia la derecha, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a haber? Pues una reacción normal, ¿no? Si estamos de acuerdo, eso es lo primero que va a haber, una reacción normal de la pared, ¿no? Sobre la barra. Y como está colgando un objeto y ese objeto está en equilibrio, entonces si yo cortara este cable, entonces este objeto caería. Si están de acuerdo, entonces ¿qué va a haber? Pues una fuerza de fricción, ¿no? Que va a sostener o que va a sostener la barra y al objeto, ¿no? Si estamos de acuerdo, lo vamos a dibujar aquí con otro color, así chillón, si estamos de acuerdo, pues vamos a decir entonces que aquí va a haber ¿qué? Una fuerza de rozamiento. Si estamos de acuerdo de hacer una fuerza, ¿sí? De rozamiento. Sí, déjenme ponerlo no tan grueso. Una fuerza de rozamiento. Si estamos de acuerdo. Y además, ¿qué va a hacer? Pues va a jalar, va a haber una fuerza, ¿no? El peso, ¿no? Si están de acuerdo. Lo vamos a poner no, con otro color, con el morado, ¿no? Entonces aquí va a haber que el peso, ¿no? Si estamos de acuerdo, le voy a poner mg, si están de acuerdo, eh, este mg entre 2, ¿no? Voy a poner. ¿Por qué? Porque de este lado voy a tener el otro mg entre 2. ¿Y quién es este? Pues este es el mg. Entonces, ¿qué significa? Que cada extremo va a soportar la mitad de este peso. ¿Sí están de acuerdo? Y de la misma manera, en este punto, pues vamos a tener que una reacción normal. ¿Estamos de acuerdo? Y también vamos a tener entonces, ¿qué? Una fuerza de rozamiento también en esa dirección, ¿no? Sí, también voy a tener una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces aquí tengo, entonces mi diagrama, si estamos de acuerdo, de cuerpo libre, mi diagrama de cuerpo libre. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya lo dibujamos, ¿no? Sí, sí queda claro. Entonces, ¿por qué sostiene la mitad? Sí, la mitad va a sostener este lado y la mitad del peso, ¿no? Que es como si estuviera sosteniendo todo el peso de ¿sí? Bueno, entonces vamos a ponerle ya algunas cosas, algunas consideraciones. Entonces vamos a decir entonces que aquí tengo en el eje X y aquí tengo en el eje Y. Tengo una situación en el eje X y otra situación en el eje Y. Y voy a aplicar entonces la segunda ley de Newton en ambos casos. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces, ¿qué sucede o qué fuerzas hay en el eje X? Bueno, aquí tengo la fuerza que es positiva, ¿no? Tengo la reacción normal, si estamos de acuerdo, y ya no tengo fuerzas en X, ¿no? Y como la barra no se está moviendo en el eje X, entonces va a ser la masa por la aceleración que es cero y tengo que esto va a ser cero. Y de aquí tengo entonces que la fuerza, si estamos de acuerdo, es igual a la normal o que la normal es igual a la fuerza. Si están de acuerdo, yo creo que sería lo más conveniente, ¿no? Entonces tenemos aquí que la normal obviamente es igual a la fuerza. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? En el eje Y, entonces que tengo la fuerza de rozamiento que va hacia arriba y tengo la mitad del peso, ¿no? Menos mg entre 2 por la masa, ¿no? Pero porque este objeto no se está moviendo en el eje Y tampoco, entonces esto es 0 y este es 0, ¿sí? La razón aquí de que es de este 0 es que están en equilibrio. ¿Están de acuerdo? Porque podríamos pensar que se está moviendo también con velocidad constante que tiene aceleración cero, ¿no? Pero aquí es porque está en equilibrio este cero, ¿sale? Entonces es importante. Entonces está en equilibrio y este es el cero porque está en equilibrio.
Sí, sí están de acuerdo, sí, no hay que confundir, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que me pedía? Ya hasta se me olvidó. Ah, el coeficiente de fricción estático, hay el valor mínimo de la fuerza F para obtener el equilibrio. Entonces me está pidiendo la fuerza, ¿no? Bueno, entonces de esta formulita, entonces tengo que, o de esta condición, tengo que F es igual a mg entre 2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces las voy a combinar, ¿no? ¿Cómo calculan la fuerza de rozamiento? Entonces la fuerza de rozamiento, recuerden ustedes que es que el mu estático por la normal. Pero en este caso, la normal, ¿cuánto vale, compañeros? Pues es F, ¿no? Entonces sería el mu S por F. Entonces, de aquí tengo entonces que mu S por F es igual a ¿qué? A mg entre 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y de aquí entonces tendría que F es igual al peso eh, entre 2 veces el mu estático. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces esta obviamente va a ser que la fuerza mínima, si están de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le aplico mayor fuerza, obviamente voy a tener que mayor reacción normal, si están de acuerdo, ¿no? Y entonces, pues obviamente, entre más reacción normal tengo, pues voy a poder cargar más peso, ¿no? Sí, porque voy a tener una fuerza de rozamiento mayor. Sí, sí están de acuerdo. Entonces, esta sería, digamos, la fuerza como él dice, mínimo, ¿no? Que voy a tener, ¿no? El valor mínimo, ¿no? Bueno, entonces si pongo los valores, ¿cuánto pesaba este muchacho? 75, ¿no? 9.8, aquí 2 por, ¿cuánto era el coeficiente? 0.41, ¿no? Y entonces esta cosita, a ver, déjenme hacer la cuenta aquí. Sí, están de acuerdo, déjenme hacer. Esto sería de 896.34 newton, ¿no? Y esta sería la solución, según yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Se están de acuerdo, compañeros? Bueno, pues vamos a hacer otro si no tienen inconveniente, ¿no? Vamos a apurarnos, ¿no? A ver si logramos acabarlos hoy, ¿no? ¿Sí, compañeros? Bueno, va, déjenme apurarme, compañeros. Pues déjenme poner el libro otra vez. Entonces vamos a hacer el 5, pues vamos a resolver el 7 si no tienen inconveniente, ¿no? El 7, ¿no? Si los estoy escogiendo así al azar, ¿no? Si están de acuerdo, obviamente, pues no voy a hacer todos, ¿no? Porque pues no, les dejo algunos, ¿no? Para que ustedes practiquen, ¿no? Si no, no tiene caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el 7 si no tienen inconveniente, que es este que está aquí. Entonces dice, así más o menos, dice, el coeficiente de fricción estático entre las llantas de un automóvil y una carretera es de 0.62. La masa del automóvil es de 1.500 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza de frenado máxima obtenible? Inciso A, sobre una carretera a nivel e inciso B, sobre una bajada de, ¿cuánto dice? 8.6 grados. ¿Sí, compañeros? Sí, sí están de acuerdo o no, compañeros. Va. Bueno, entonces vamos a hacerlo, si no tienen inconveniente. Entonces vamos a poner otra vez el pizarroncito y vamos a hacer las cuentas, ¿no, compañeros? Bueno, entonces vamos a poner el número que era el 7. Entonces 7 punto y ya. Entonces vamos a poner la carretera, ¿no? Pues, vamos a poner así como cafecita, ¿no? Que esta sea la carretera. Y aquí vamos a poner entonces un carrito, ¿no? Entonces aquí está nuestro carro. Aquí está nuestro carrito. Ta, ta, ta. Vamos a poner que este es nuestro carro. ¿Sí, compañeros? Aquí están las ventanas. ¿Sí? Este es nuestro carrito. Sí, compañeros. Obviamente, entonces, nos está diciendo. A ver, déjenme ver aquí el libro porque como que lo perdí de momento, ¿no? Dice, el coeficiente de fricción estático entre las llantas de un automóvil y la carretera es de 0.62, ¿no?
Entonces, el mu S es de 0.62. Sí, la masa del automóvil es de 1500 kilogramos. Entonces, tiene una masa de 1500 kilogramos. Si están de acuerdo, nos pide cuál es la fuerza de frenado máximo obtenido, ¿sí?, sobre una carretera a nivel o parejita, ¿sí? Y sobre una bajada de 8.6 grados. Bueno, pues vamos a resolverlo entonces primero aquí en el piso a nivel, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿no? Ya aparece esto, aburrido, ¿no, compañeros? Pero mil disculpas, entonces va a ser F, ¿estamos de acuerdo? F es igual a masa, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner la aceleración, ¿sí están de acuerdo? Por aceleración. Eso es lo que tenemos, ¿no? O lo que vamos a aplicar, ¿sí, compañeros? Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, si yo tengo una aceleración en esta dirección, pues es producida por una fuerza en esta misma dirección, por eso lo indica la flecha. O que la fuerza en esta dirección, si aplicamos una fuerza en esta dirección, produce una aceleración en esta misma dirección. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, como que es conveniente, ¿no? Entonces, ya teniendo eso presente, entonces como que este sea el eje Y, que este sea el eje X, ¿verdad, compañeros? Y hacer el diagrama de ¿qué? De cuerpo libre, ¿no? Si estamos de acuerdo de este objeto. Entonces, como este tiene una masa, si están de acuerdo, pues voy a considerar entonces que va a tener ¿qué? Un peso. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y al tener un peso, entonces el piso va a ejercer ¿qué? Una reacción normal. Entonces va a producir o va a haber una fuerza normal, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Entonces va a haber una fuerza normal, si estamos de acuerdo. Y porque va frenando, obviamente frena porque hay fricción, si están de acuerdo. Entonces voy a suponer entonces que va a haber aquí una fuerza de rozamiento en esta dirección, ¿sí? Si el objeto se está moviendo hacia la derecha. Si estamos de acuerdo, entonces va a haber ¿qué? Una desaceleración. Si estamos de acuerdo, ¿no? Por eso es que la fuerza de rozamiento tiene que ir en esta dirección. Si están de acuerdo, se opone al movimiento, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza de frenado? Bueno, pues entonces vamos a aplicar entonces nuevamente la misma receta. Entonces vamos a aplicar esta ecuación para un lado, si estamos de acuerdo, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplica para acá y cómo se aplica para acá. ¿Y qué es para allá y para acá? Es que en el eje, en el eje X, y aquí pongo en el eje Y, sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, compañeros. Bueno, entonces en el eje X, ¿qué tenemos, compañeros? Entonces tengo únicamente la fuerza de rozamiento que va hacia allá. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? A una masa por una aceleración. Si estamos de acuerdo, sin dado caso que me la pida, ¿no? La puedo calcular así, ¿no? Y en el eje Y, ¿qué tengo? Pues tengo la normal menos que el peso es igual a ¿qué? A cero, ¿no? Sí, pero ¿por qué el cero? Porque está en equilibrio. Si estamos de acuerdo, no se está moviendo a lo largo del eje Y, ¿no? No está saltando el carro ni vibrando, sino únicamente está en equilibrio. Pues aquí tengo que la normal pues va a ser simplemente el peso, ¿no? Si están de acuerdo. Y entonces, ¿cuál será la fuerza de rozamiento, no? Ah, entonces me dice que la fuerza de frenado, si están de acuerdo, la fuerza de frenado pues es esa fuerza de rozamiento, ¿no? Pues la fuerza de rozamiento pues va a ser entonces igual a mu por la normal. Y va a ser al mu por el mg, ¿no? Si están de acuerdo, ¿no? Mu por el mg. Entonces pues ya le ponemos números, ¿no? Entonces este sería el inciso A. Entonces la fuerza de rozamiento, ¿cuánto decía que era? 0.62, ¿no? 0.62, la masa 1500, ¿no? Y 9.8 de la gravedad. Entonces esta cosa me da 9114 newtons. ¿Sí están de acuerdo? Esa va a ser la fuerza de frenado. Sí, sí, compañeros. Bueno, entonces ahora
vamos a hacer el inciso B cuando el carro viene en una bajadita, ¿no? Si estamos de acuerdo en una bajadita de ¿cuánto era? Ay, aquí déjenme ver. De 8.6 grados, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el dibujito, ¿no? Entonces permítanme, déjenme hacer otro dibujo. Sí, quedó claro, entonces, perdón. Lo cambié muy rápido, ¿no? Entonces sí quedó claro. Órale, bueno, entonces vamos a hacer el otro, ¿no? Dale. Pues mil disculpas, compañeros. Si no les veo sus caritas, por eso es medio complicado estas clases así en supongamos, ¿no? Bueno, entonces aquí está la bajadita. Entonces esta bajadita tiene un ángulo teta. Entonces voy a dibujar el carrito, ¿no? Si estamos de acuerdo. De que el color era negro, ¿no? Pues vamos a dibujar ahora el carrito aquí. Las llantitas, ¿no? A ver, el carrito, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Ese va a ser el carrito. Viene de bajada, ¿no? Bueno, entonces, pues es conveniente entonces poner algunos ejes de referencia, ¿no? Entonces ya nuestra experiencia nos dice que como que era conveniente poner este eje como X, este va a ser el eje Y, si estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿qué fuerzas se están ejerciendo sobre mi sistema? Pues bueno, entonces si considero que el carrito es como un punto, entonces voy a decir que va a tener ¿qué? Un peso, ¿verdad, compañeros? Va a tener un peso y lo voy a dibujar así, como MG. Y obviamente la bajadita o la superficie, ¿no? Donde está colocado el carro, pues va a ejercer una reacción normal, ¿no? Si estamos de acuerdo, pues va a tener aquí, va a tener aquí una fuerza normal. Estamos de acuerdo, ¿no? Y como va frenando, compañeros, va frenando, entonces, obviamente se está desplazando hacia acá, entonces voy a tener una, ¿qué? Fuerza de rozamiento. Estamos de acuerdo, ¿no? Y esa fuerza de rozamiento, perdón, va a ser igual a una fuerza de frenado, ¿no? La voy a poner así, ¿no? Yo creo que eso me faltó en el otro, ¿no? Una fuerza de frenado, ¿no? Si estamos de acuerdo, una FF. Si están de acuerdo, creo que eso se me faltó en el otro, ¿no? Bueno, ya, lo caído, ¿no? Pues vamos a ponerlo así. Y este sería entonces, perdón, ¿no? Mil disculpas, es que están improvisados. Este sería mi diagrama de cuerpo libre. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues ya vamos a ponerlo, ¿no? Nuevamente aplicamos la segunda ley de Newton en el eje X, en el eje Y, la misma rutina aeróbica, ¿no? Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces ya hasta aburre uno con la misma cantaleta, ¿no? Bueno, pero, órale, entonces aquí ponemos en el eje X, ¿no? En el eje Y. Si están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa en el eje X? Ah, bueno, entonces vamos a poner las fuerzas. Está la fuerza de frenado, ¿no? Si estamos de acuerdo. La fuerza de frenado. Bueno, a ver si me sale menos la fuerza de rozamiento. Si estamos de acuerdo. Menos, ¿no? Ah, no. Esta sería más, ¿no? Porque esta va hacia allá. Menos, ¿verdad? La componente del peso, ¿no? MG, si este era teta, ¿no? Entonces, la perpendicular MG, seno de teta, si estamos de acuerdo, entonces voy a considerar que esto es cero. Si estamos de acuerdo. Sí. Sí, creo que no me gustó, ¿eh? No me gustó. No me gustó, como que ando inventando, ¿no? Le ando agregando otra fuerza de más. Sí, como que no. Vamos a quitar esta. Perdone, compañeros. Perdón, así lo ponemos, ¿no? Sí, así sí me gusta más, ¿no? Sí, se va a frenar por la fricción. Nada más, sale. Entonces, y del otro lado, entonces vamos a tener entonces que va a ser en el eje Y. Entonces tengo N menos MG coseno de teta, ¿sí? Este es igual a cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque están en equilibrio. Sí, se va a equilibrar, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿no? De aquí tengo que la normal es MG coseno de teta
Y aquí tengo que la fuerza de frenado o la de rozamiento, pues va a ser AMG, seno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, pues, vamos a ponerle ujú. Bueno, ¿y cómo calculamos la fuerza de frenado, compañeros, no? Por otra parte, ¿no? Bueno, tengo aquí, sí, ahorita ocupo esa fórmula, ¿eh? Y por otra parte tengo que F de rozamiento, pues es el mu por la normal. Y va a ser el mu, obviamente el estático, ¿no? El estático por mg coseno de teta. Entonces, de tal manera entonces que la fuerza de frenado, la de rozamiento, va a ser el mu s, que era ¿qué? 0.62, ¿no? A ver, déjenme ver, que ya se me olvidó. Ah, sí, 0.62. El 1500 era, ¿no? La gravedad y el coseno de ¿cuántos grados eran? 8.6, ¿no? 8.6 grados. Sí, tuve que ver el libro rápido aquí. Entonces déjenme hacer la cuenta. Déjenme hacer la cuenta. Ah, pues aquí está. Déjenme hacer la cuenta. Esto me da 9.1152 newton, ¿no? Entonces, como que esta fuerza es pues ligeramente menor, ¿no? Este es 9011 y aquí era 9114, ¿no? Entonces, obviamente, aquí se requiere este, menos fuerza porque le ayuda a la componente del peso, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, o disminuye más bien disminuye la, la reacción normal, ¿no? Sí, ¿no? Disminuye la reacción normal y por lo tanto tiene que menos fuerza de fricción, ¿no? ¿Sí? Bueno, déjenme hacer aquí un experimento, ¿no? Déjenme escribir aquí. Obviamente, si combinamos de esta ecuación lo resolvimos simplemente, pero si yo combino estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que tengo? Por una parte, entonces tengo que la fuerza de rozamiento es mu s por mg coseno de teta. Y por otra parte, tengo que es mg seno de teta. Entonces, cancelan los mg y tengo una formulita muy importante, ¿no? Que es seno de teta entre coseno de teta, que es ¿qué? Tangente de teta. Entonces es una manera de determinar el coeficiente de fricción. ¿Si están de acuerdo? Entonces, en el laboratorio, por ejemplo, allá en el laboratorio de física 1, van a tener unos planos inclinados. Si estamos de acuerdo, que se puede variar este ángulo, ¿no? Y aquí tienen un transportador, ¿no? Tienen un transportador, ¿sí? Para medir los ángulos, ¿no? Pueden ustedes medir cuánto vale este ángulo. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Ah, pues muy fácil. Ustedes colocan un objeto sobre el plano inclinado, empiezan a aumentar el ángulo. Obviamente, si el ángulo es cero, pues está el objeto sobre la superficie, ¿no? Pero conforme lo empiezan a aumentar, 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 va a llegar un ángulo en el cual el objeto se empieza a mover. Y cuando se empieza a mover, ese es el ángulo con el que calculan ustedes el coeficiente de fricción. Entonces, miden este ángulo con el transportador y le sacan la tangente y en automático les va a dar cuánto vale el coeficiente de fricción. Si estamos de acuerdo, entonces este es el experimento. Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es importante lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, importante es que el coeficiente de estático es que la tangente de teta. Sí, compañeros, entonces eso se lo vamos a ocupar por ahí en algunos problemas, ¿no? Sí, sí están de acuerdo o no, compañeros. Sí, órale, entonces vamos a hacer otro, ¿no? Vamos a hacer otro. Sí. Entonces les vamos aprendiendo cositas, ¿no? A los problemas. Entonces, si me permiten, déjenme pasarme al, al, a los problemas nuevamente. Entonces, mmm, vamos a hacer otro problema. Mm, pues el 8, ¿no? Sí, es donde vamos a ocupar eso que es la tangente, ¿no?
Bueno, entonces dice, una casa está construida en la cima de una colina que tiene un talud de 42 grados. El talud es como la pendiente, ¿no? Aquí, como está indicando esta tierra, este es un talud, ¿no? Dice, un desplome posterior de material de la superficie del talud indica que el gradiente debería ser reducido. El gradiente se refiere a la inclinación, ¿no, compañeros? Dice, si el coeficiente de fricción del suelo contra el suelo es de 0.55, ¿en qué ángulo phi adicional, véase la figura 25, deberá ser corregida la superficie del talud? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Es como si hiciéramos el experimento, ¿no? O sea, nosotros vamos variando este ángulo que está aquí, ese experimento que les platiqué del plano inclinado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Colocamos la Tierra sobre el plano inclinado, ¿sí? La Tierra, y empezamos a aumentar, ¿no? El ángulo del plano inclinado. Y conforme el ángulo empiece a incrementarse, pues va a tener más riesgo de que la Tierra resbale. Entonces, cuando llegamos a un cierto ángulo, entonces la Tierra empieza a resbalar, ¿no? Y cuando empieza a resbalar, ¿cómo calculamos el coeficiente de fricción? Con la tangente de ese ángulo, ¿sí? Y entonces es lo que nos está dando aquí, ¿no? Si nos está dando el coeficiente estático de fricción, que dice que es de 0.55, pues yo le calculo que el arco tangente de 0.55 y calculo el ángulo al cual empieza a resbalar, ¿sí? Y entonces ese va a ser el ángulo al cual tengo que corregir en principio, ¿no? El talud. Si estamos de acuerdo, obviamente, pues ese es el ángulo máximo, ¿no? Que le puedo dar. Obviamente, para construir algo, pues le doy un ángulo más pequeño para garantizar que no se va a resbalar, ¿no? Claro, si medimos bien el coeficiente de fricción, ¿no? Sí, sí están de acuerdo. Bueno, está chido, ¿no? Entonces déjenme entonces poner mi pizarrón para apurarme. Ay, es que el tiempo no rinde, ¿no? Este, es poquito tiempo, compañeros, ¿no? Pero pues así es esto, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, si me permiten, este sería el problema, ¿cuál era? El 8, ¿no? 8 punto y yo. Pues vamos a dibujar cómo está más o menos la situación. Entonces, este sería el ángulo, ¿no? El ángulo teta, ¿sí? Al cual va a resbalar, ¿no? Si estamos de acuerdo, aquí vamos a colocar. Permítame, entonces déjenme hacer mejor un dibujo mejor. Los vamos a colocar aquí y vamos a suponer que sobre esta superficie, si estamos de acuerdo, colocamos arena en lugar de un objeto, ¿no? Aquí colocamos arena, ¿no? Así mucha arena, ¿no? O piedritas de arena, ¿no? Si están de acuerdo. Pues aquí hay arena, ¿no? Sí, sí, aquí está aquí hay arena, ¿no? Esta cosa que aquí es arena, ¿sí? Entonces, y nosotros vamos a ir, ¿qué? Cambiando este ángulo teta, ¿no? Lo vamos a ir moviendo hacia arriba, ¿no? El ángulo teta. Entonces va a llegar o va a haber un ángulo, si estamos de acuerdo. Si teta es 0, pues no, la arena no se va a mover. Entonces, conforme empieza a aumentar, pues hay cada vez más riesgo de que se resbale, ¿no? La arena. Y entonces va a llegar un ángulo, en el cual la arena empieza a resbalar. Si estamos de acuerdo. Y cuando eso sucede, entonces decimos, ¿no? Que el coeficiente de estático es igual a la tangente de este ángulo. Si estamos de acuerdo. Entonces, este muchacho en este problema nos está diciendo que este coeficiente era de ¿qué? De 0.55. Si están de acuerdo, ¿no? Y si es de 0.55, entonces de aquí tengo que el teta es la tangente inversa de 0.55, ¿no? O el arco tangente, ¿no? Perdón por la anotación aquí, ponen tangente a la -1, pero en realidad es arco tangente, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces el arco tangente de 0.55 es, a ver, déjenme ponerlo aquí, según yo es de 28.81 grados, si están de acuerdo, ¿no? Entonces ese va a ser el ángulo máximo, ¿sí? Que podemos darle a la pendiente para que no resbale la arena, si están de acuerdo, ¿no?
Y entonces vamos al dibujo, ¿no? Vamos a hacer el dibujo para ver la situación, ¿no? Cómo estaba la situación, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, este es el pensado, ¿no? Cómo lo, lo resolvemos, ¿no? Entonces así como que vamos pensando, ¿no? Haciendo las cuentas y todo el kit, ¿no? Bueno, pero vamos a nuestra situación, ¿no? ¿Cómo estaba la situación? Entonces nos decía que aquí está aquí está la casa, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Aquí está la casa, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces nos dice que que este ángulo originalmente, ¿no? Déjenme ponerlo aquí con el azul, ¿sí? Este ángulo era de que de 42 grados, si estamos de acuerdo, ¿no? Pero pues se deslavó, si estamos de acuerdo, ¿no? Esto se deslavó y nos dice que calculemos este ángulo phi, si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, nos dice, ¿en qué ángulo phi adicional deberá ser corregida la superficie del talud? Si estamos de acuerdo. Bueno, pues entonces este ángulo teta sería esta pendiente que está aquí, ¿no? Este ángulo teta. Y de acuerdo a los datos del coeficiente de fricción que nos dio, pues este ángulo teta tiene que ser de 28.81 grados. Entonces este ángulo phi que hay que corregir, este ángulo phi, lo voy a poner con verde, ¿verdad, compañeros? Sí, mejor, ¿no? Entonces, este ángulo phi que vamos a tener aquí, ¿sí, compañeros? Sí, este es 42 grados. Entonces, este ángulo phi que ponemos aquí, este ángulo phi, ¿sí? Es la corrección, ¿no? Lo que tenemos que corregir y le llamamos phi. Entonces, obviamente, este phi, pues es que 42 menos teta, ¿no? Entonces sería 42 menos 28.81, ¿no? Y según esto, es 13.1892 grados. Entonces, el ángulo que debemos de corregir, ¿no? Para que no resbale, ¿no? Meter la máquina, si estamos de acuerdo, para que quite esa tierra, ¿no? Que no vaya, para que no vaya a ocasionar un accidente, un deslave, ¿no? Si están de acuerdo. Bueno, entonces, obviamente en ingeniería hay otros factores, ¿no? Sí, bueno, pero pues aquí, perdónenme la expresión, pero son problemas de novelita de amor, ¿no, compañeros? Pues así, muy mi alegría, ¿no? A ver, déjenme buscar por aquí otro que tenga un ángulo. Creo que había visto en la mañana uno, que es el 13, ¿no? Sí, ¿no? Entonces déjenme ahorita hacerlo, ¿no? Sale aprovechando, ¿no? Que el muez es igual a la tangente de teta, ¿no? Bueno, entonces va de nuez, entonces déjenme poner mi librito y ponerlo aquí, ¿no? Entonces voy al libro, ¿no? Entonces me voy al 13, ¿no? Al problema 13. Aquí está, ¿no? Bueno, es parecido, ¿eh? Fíjense. Dice, una persona desea apilar arena sobre el área circular de su patio. El radio del círculo es R. ¿Sí? No debe apilarse arena en la parte alrededor del círculo, ¿no? Véase la figura 28. Dice, demuestre que el mayor volumen de arena que puede ser apilado de esta manera es pi mu s r al cubo entre 3, donde mu es el coeficiente de fricción estático de arena contra arena. El volumen de un cono es AH entre 3, donde A es el área de la base y H la altura, ¿no? Sí, a ver si lo puedo copiar, ¿no? Copiar imagen. A ver, nada más déjenme hacer una prueba, ¿no? Bueno, ¿sí están de acuerdo? Entonces, es la misma idea, ¿no? Obviamente, si cambio, pongo un ángulo más grande que este, pues se va a resbalar. Entonces, como que este ángulo es el ángulo crítico, si valga la expresión eso de crítico, ¿no? El ángulo máximo, más bien, al cual puedo yo llevar la arena, ¿no? Para que no resbale. Si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, la tangente de este ángulo obviamente se relaciona con qué? Con el coeficiente de fricción mu s que me está regalando este muchacho aquí, ¿no? Sí, compañeros. Bueno, entonces déjenme ver a ver si la puedo copiar la imagen. A ver si puedo hacerle control V. Entonces me voy a mi pizarrón otra vez, ¿no, compañeros? Sí, compañeros. Bueno, entonces voy a cambiar este y le voy a poner
Control C, Control V, ¿no? Control V. No, no lo hizo. Bueno, ni modo. Entonces déjenme hacer el dibujo. Entonces le voy a poner el problema número 13, ¿no, compañeros? Le ponemos aquí el problema número 13. ¿Sí están de acuerdo? Entonces voy a dibujar el cono, ¿no? Denme a ver si me sale el cono, ¿no? Uy. Ah, ya sé cómo. Déjenme dibujar mi conito. Ahí está, ¿no? Voy a poner mi cono. Y le voy a poner otro colorcito, ¿no? Ese cafecito, ¿no? Porque es arena, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí, ese es el cono, ¿no? De arena. ¿Sí están de acuerdo? Permítame un segundo, es que están aquí, Sí, perdón, compañeros, es que ya saben cómo son las clases en línea, ¿no? Bueno, entonces, nos decía este muchacho que esta era la altura, ¿no? Sí, esta es la altura y este es el radio. Y nos decía que el volumen de este cono, ¿verdad? Él lo definía así, ¿no? Entonces el volumen era, un tercio del área por la altura. Y este era el área, ¿no? Por tratarse de un círculo, entonces va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión para calcular el volumen, ¿no? Que es un tercio del área por la altura. Sí, compañeros, bueno, pero nosotros aprendimos algo, ¿no? Algo importante. Entonces, si recordamos el experimento, entonces va a haber un ángulo teta que lo vamos a calcular así, ¿no? ¿Sí? El coeficiente de fricción se va a relacionar con la tangente de este ángulo, ¿no? ¿Y dónde está este ángulo, no? Aquí. Pues el ángulo es este que está aquí. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí de observar esto, no? Pues tengo que la tangente de teta de mi dibujo es que el cateto que opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? O sea, la tangente de R, pues va a ser eso, ¿no? Y a su vez, esto va a ser que el coeficiente estático. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, pues ya puedo tener tener mi altura, ¿no? A la cual puedo apilar, digamos, la arena, ¿no? Y entonces tengo aquí entonces que H, ¿no? Y aquí tengo que H es igual a mu S por R. Y se lo sustituimos esto aquí en la fórmula y esto también en la fórmula, entonces que tengo que el volumen es un tercio. ¿Cuánto vale el área? Pues vale pi R al cubo. ¿Y cuánto vale el H? Pues mu S por R. Entonces el volumen es un tercio de pi mu S por R. Ay, perdón, ya había hecho aquí la cuenta. Perdón, es que me adelanto, me gana la mente, ¿no? Aquí. Ahora sí, es R al cubo, que es el resultado o lo que querían de demostrar. Sí, sí están de acuerdo, entonces ya está. Entonces era un regalo, ¿no? Claro, teniendo esta relación, ¿no? ¿Están de acuerdo que fue lo que encontramos, ¿no? Sí, sí, compañeros. Sí, sí.
¿sí? Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos otro problema? Vamos a buscar otro. Entonces, vamos este fue el 13, ¿no? Pues vamos a regresarnos uno, ¿no? Pues vamos a hacer otro problema. Entonces vamos a hacer, aquí les comparto. Vamos a hacer el 11, ¿no? Si no tienen inconveniente, ¿no? Sí, compañeros, hacemos el 11. Entonces dice, un bloque de 796 kilogramos descansa sobre un plano inclinado a 22 grados respecto al horizontal, como se muestra en la figura 27. El coeficiente de fricción es de 0.25, mientras que el coeficiente estático, ¿no? Mientras que el coeficiente de fricción dinámico es de 0.15. Dice, inciso A, ¿cuál es la fuerza F mínima paralela al plano, o sea, esta F, que impedirá que el bloque se deslice por el plano hacia abajo? ¿Sí? Inciso B, ¿cuál es la fuerza F necesaria para mover el bloque hacia arriba a velocidad constante? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la fuerza para impedir que resbale y la fuerza para que se mueva hacia arriba con velocidad constante. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer los diagramas, ¿no? Sí. Ok, entonces déjenme cerrarlo. Déjenme cerrarlo y poner el pizarroncito, ¿no? Entonces vamos a poner el pizarrón. Entonces el 11, ¿no? Entonces, 11 puntillas, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tengo, creo que lo puse muy inclinado, así, ¿no? Ahí está mi plan inclinado, un ángulo theta, ¿no? Voy a dibujar el bloque, ¿no? Entonces tengo un bloque, ¿sí? Y me pide una fuerza, ¿verdad? La voy a poner aquí. ¿Qué fuerza debe ejercerse? O paralela, ¿no? Paralela al eje X para que se mueva con impedir que resbale, ¿no? Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, creo que eso era lo que pedía, ¿no? A ver, déjenme leerlo acá en el libro, ¿no? Dice inciso A, ¿cuál es la fuerza F mínima paralela al plano que impedirá que el bloque se deslice por el plano hacia abajo? ¿Sí? O sea, para impedir que se deslice hacia abajo. Entonces, o sea, que esté estático, ¿no? Bueno, entonces, pues igual, ¿no? Vamos a la misma rutina, ¿no? Entonces, F es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, ya bastante tedioso, ¿no? Sí, están de acuerdo. Bueno, ya ni lo comentamos, ¿no? Ya nada más lo escribimos, ¿no? Pero pues va a ser conveniente entonces tener ejes, ¿no? O si no tienen inconveniente que este sea mi eje X, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y que este sea el eje Y. ¿Sí? ¿Qué fuerzas están actuando? ¿No? Pues sobre este objeto está actuando el peso, ¿no? Entonces está actuando el peso. ¿Está actuando qué? La fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, obviamente, el peso va la componente del peso a lo largo del eje X va a hacer que ese bloque tienda a moverse hacia abajo, ¿sí? Entonces, si se tiende a mover hacia abajo, entonces la fuerza de fricción tiene que estar en dirección contraria, ¿no? Entonces, como que aquí debe de haber una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Sí? Pero como esa fuerza de fricción o de rozamiento no es suficiente, pues hay que darle más, aplicarle una fuerza para ayudarle a compensar, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Esa, para que se mantenga en equilibrio, ¿no? No es suficiente, entonces le damos más fuerza externa, ¿no?
Y entonces este sería el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Bueno, entonces la misma rutina, ¿no? Entonces aquí ponemos en el eje X, en el eje Y, la misma cosa, ¿no? Entonces, en el eje X, en el eje Y, ¿están de acuerdo? Entonces, en el eje X, ¿qué tenemos, compañeros? Entonces tengo que F menos más, ¿no? La fuerza de rozamiento menos mg, ¿sí? Vamos a hacerlo así, ¿no? Sería esta componente, ¿no? Este es teta, ¿no? Entonces sería mg seno de teta, porque está en equilibrio, pues este es cero, ¿no? Y en el eje Y tengo que es la normal, menos mg coseno de teta, es igual a cero también porque está en equilibrio, ¿no? Sí, no se está moviendo, está en equilibrio. Entonces, ¿qué me dice la F, no? Entonces, esta, ¿cómo la calculábamos? Recuerden ustedes que era ¿qué? N por mu, estático, ¿no? Ese es como estamos calculando la fuerza de rozamiento, ¿no? En la fuerza de rozamiento. ¿Y están de acuerdo? De tal manera, entonces tengo que F es igual a ¿qué? A FR o, perdón, aquí le pongo mg seno de teta menos la fuerza de rozamiento. Entonces esto va a ser igual a mg seno de teta menos, ¿no? N mu S. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale N aquí? Mg coseno. Entonces sería mg seno de teta menos mu S coseno de teta. Y esa es la fuerza que vamos a necesitar. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, compañeros, esa es la fuerza, ¿no? Y entonces, pues si le ponemos números, ¿cuánto pesaba esta cosa? Era 796, ¿no? 796, 9.8, seno de cuánto era? 22 grados, ¿no? 22 grados. El coeficiente era de 0.25 por coseno de 22. Y esto da 11.14 newton. ¿Sí están de acuerdo? Y con eso contestamos el inciso A. ¿Sí, compañeros? Bueno, entonces el inciso B dice, ¿cuál es la fuerza F necesaria para mover el bloque hacia arriba con velocidad constante? Si estamos de acuerdo, entonces, esta es la fuerza para mantenerlo, ¿no? Obviamente, si lo quiero mover hacia arriba, pues necesito darle más fuerza. Si estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, y esa es la que nos pide calcular, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otro diagrama. Vamos a hacer otro diagramita, si me permiten, ¿no? Entonces déjenme hacer otro diagrama. ¿Se podrá copiar? Déjenme marcarlo. Entonces, a ver, déjenme ver. Control C. Control V. Bueno, no se pudo. Bueno, lástima, ¿no? Pero nada más ando jugando. Entonces déjenme. ¿No? Entonces déjenme dibujar el piso. Dibujamos el piso. Dibujamos el plano. Este es el ángulo teta. El bloque de qué color le pusimos negro, ¿no? Pues aquí tenemos un bloquecito. Un bloquecito sale. Entonces ahora sí, ¿no? Vamos a poner las fuerzas, ¿no? Quedamos que este era el eje X, ¿no? Entonces vamos a poner, ¿no? Que este que está aquí es el eje X y que este que está aquí es el eje Y. Entonces está actuando el peso, ¿no? Si están de acuerdo, entonces vamos a poner que es el peso, mg. Está actuando la fuerza normal. Está actuando una fuerza que vamos a aplicar, ¿no?
F, esta era la normal. ¿Sí? Y si se está moviendo con velocidad constante hacia la derecha, entonces debe de haber una fuerza de fricción, ¿no? Pues vamos a poner que aquí hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Y esta a su vez se está moviendo con U que constante, ¿sí? Y si la velocidad es constante, como es la aceleración, pues cero, ¿no? Pues aquí vamos a ponerle, vamos a agregarle aquí que este es el ángulo teta, ¿no, compañeros? Y pues ya está, ¿no? Pues nuevamente igual, ¿no? Pues aplicamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí tenemos entonces las dos fuerzas, ¿no? ¿Sí, compañeros? Y entonces ahora sí, ¿no? Vamos a hacer las ecuaciones, ¿no? Entonces, en el eje X, en el eje Y, pues en el eje X, ¿qué pasa, compañeros? En el eje X, entonces tengo F menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Pero esta aceleración es cero porque U es ¿qué? Constante. Entonces esto es cero. ¿Sí? Ay, pero me faltó la componente del peso, ¿no? Déjenme quitarle aquí. Ay, ya ven, por no fijarme, ¿no? Entonces aquí, perdón. Aquí sería menos FR más F menos MG seno de teta. Ahí quedó, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? Entonces me pide la F, ¿no? Entonces la F es igual a ¿qué? A MG seno de teta más FR. ¿Sí, compañeros? Pero la FR, ¿cómo la calculamos? MG, bueno, en el eje Y que tengo que la normal menos MG coseno de teta es igual a cero. Entonces aquí tengo que la normal es MG coseno de teta. Y acuérdense en que esta, ¿no? Esta FR era que mu static por N, ¿no? ¿Sí? Y la N, pues obviamente es este que está aquí, ¿no? Pues ya nada más lo pego, ¿no? Sería seno de teta más mu S mg coseno de teta. Ya tengo que F es mg seno de teta más mu S coseno de teta. Entonces, ¿cuál es la diferencia con otra fuerza? El signo, ¿no? Aquí era menos y aquí era más. ¿Sí están de acuerdo? Sí, entonces por eso nos va a dar una fuerza mayor, ¿no? Entonces ya sustituyendo los valores, a ver, déjenme ponerlos aquí. Entonces, según yo, esto da 47.30 newton, ¿no? Entonces, este da 47 y este da 11. ¿Sí? Entonces, para soportarlo necesito 11 y para darle acelerar, velocidad constante, ¿no? Si le quiero dar aceleración, pues tengo que ponerle todavía más fuerza, ¿no? Si están de acuerdo, entonces se necesita 47. ¿Sí, compañeros? Sí, sí. Bueno, pues entonces, pues vamos a dejarle ahí, ¿no, compañeros? Porque aquí ya hay mucho ruido, ¿no? Entonces ya hay como una fiesta. Bueno, pues sale, compañeros, pues muchísimas gracias, compañeros, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, ¿no? Recuerden que el lunes hay examen, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Buenas tardes.